11 y vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al versículo 3. Y quiero hablar en esta noche acerca de qué es la fe. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que es la fe? Y aquí en Hebreos capítulo 11 y en estos primeros versículos nos explica la palabra de Dios qué es la fe. Por si usted tenía una duda, aquí con esto se va a disipar esas dudas que pueda tener. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, todos juntos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque somos constituidos cada uno de nosotros con un espíritu, con un cuerpo, un alma. Y gracias, Señor, te damos porque podemos de esa manera, de esa forma, no siendo controlados o como robots, pero con ese espíritu que tenemos, podemos poner nuestra fe en ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en caso de que haya incredulidad. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Danos, Señor, más fe cada día a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir nosotros creyendo, seguir teniendo convicciones, seguir viviendo para ti, Señor, nuestro gran Dios. Gracias, Señor, te damos. Bendice, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe. Y comienza a explicarnos qué es la fe. La fe dice aquí que es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza viene de una palabra griega que quiere decir fundación, fundamento, sustancia, confianza, la base de algo, el apoyo de algo. De tal manera que la fe, dice acá, es la certeza, la sustancia, la confianza de que algo va a suceder, de esperar a que va a suceder algo. Ahora, no podemos nosotros poner nuestra fe, por supuesto, en cualquier cosa. Esta es una fe espiritual. Si usted espera que allí en su telenovela José María se case con María José, entonces su fe está en el lugar equivocado. Pero la fe que nosotros tenemos es que nosotros esperamos al Señor Jesucristo y esperamos muchas cosas. Esta palabra certeza se encuentra en varios lugares. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 versículo 17 y se traduce de ciertas maneras. Por ejemplo, esta palabra griega upóstasis en Hebreos aquí dice es la certeza, pero en 2 Corintios 11:17 dice: lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Y ahí está esa palabra certeza, que en este lugar se traduce como confianza. De tal manera que la fe es la confianza, pero es una confianza certera. Es algo, es una convicción, algo que yo lo creo plenamente. El cristiano no tiene una fe
como dice allá en Santiago capítulo 1, que va de un lado para otro, como la onda del mar. El cristiano tiene que creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto, verdadero, sucederá, porque en lo que ha dicho y profetizado, como en el Señor Jesucristo, se cumplió. Y si se cumplió en el Señor Jesucristo y todo lo que ha sucedido, porque es la palabra de Dios y se ha cumplido, entonces cuando dice la Biblia que hay un cielo, hay un infierno, y el cristiano, creyendo en la preciosa sangre de Cristo, por eso es cristiano, va al cielo, entonces lo debemos de creer. Hebreos capítulo 3 versículo 14. Bueno, vaya ahí a 2 Corintios 9:4 porque estamos cerquita. 2 Corintios 9:4 también lo traduce esta misma palabra como la palabra confianza. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Es la misma palabra que se usa aquí en Hebreos 11:1. Hebreos 3:14, vean lo que dice ahí, Hebreos capítulo 3 versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fe es el tener una plena confianza, una suma confianza, el estar certeros. Por ejemplo, hay ciertas cosas que nosotros sabemos que van a suceder con certeza. Dice la Biblia que todos vamos a morir, amén. Eso es certero. Eso ahora no sé si llamarlo confianza. Tengo la confianza que un día voy a morir, pero es algo que sucederá. Hay algunas otras cosas que pasan de continuo. El decir que, por ejemplo, ahorita es de noche, mañana será de día, y luego de noche y luego de día otra vez. Hay ciertas cosas que pudiéramos decir con certeza va a suceder. Pero así como podemos decir va a llegar la noche, va a llegar el día, deberíamos de creer un día viene nuestro Señor Jesucristo. La fe es esa certeza. Cuando yo me siento en una silla, yo sé que esa silla me sostendrá. Yo tengo la certeza. Y cuando me siento, no estoy, a menos que tuviera unos 150 kilos, pero cuando yo me siento, yo sé que esta silla me va a sostener. Yo tengo esa certeza. Yo sé que, por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, cocina, tengo la certeza de que ella lo va a hacer, amén. No creyeron, no dijeron amén. Bueno, yo tampoco, no estoy así muy seguro. No es cierto. Pero la certeza de creer que algo sucederá. Dice la certeza de lo que se espera. Los cristianos allá atrás, ellos tenían una esperanza. Tenían algo que ellos esperaban y era el día de la resurrección. Y el cristiano tiene que tener esa certeza. Número uno, fe es estar completamente convencidos de que algo sucederá. Fe es estar completamente convencido de que algo sucederá. Que hay algunas cosas de las cuales el cristiano está convencido que sabemos de acuerdo a la palabra de Dios que van a suceder. Una de ellas está aquí en Apocalipsis 22:7. Y Apocalipsis 22:7, la última página casi ahí de su Biblia, Apocalipsis 22:7 dice la Biblia: he aquí vengo pronto. El Señor Jesucristo dice: he aquí vengo pronto. Si usted tiene una Biblia con letras en rojo, las palabras del Señor Jesucristo, se va a dar cuenta de que esas letras están en rojo. Dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué profecía? Porque tenemos la palabra profética más segura. Y si se dice en la Biblia
como profecía que algo sucederá, que algo vendrá, que algo acontecerá. El cristiano tiene fe en eso. No dude de que Cristo viene. Los cristianos del Nuevo Testamento, ellos decían Maranata, Cristo viene, y era también una forma de saludo, una forma de regocijarse. Cristo viene. Cuando había problemas, Cristo viene, que venga Cristo. Cuando no había problemas, Cristo viene. El cristiano tiene esa seguridad. ¿Qué más? Es algo que estamos completamente convencidos de que va a suceder, que cuando se toque trompeta, Él vendrá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Este es uno de los versículos que debería de tener bien marcado en su Biblia. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Descenderá porque es futuro y creemos que sucederá. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, algo más que sabemos y creemos con convicción, con certeza, es pues la fe, la certeza, la confianza plena de algo que va a suceder. Y algo que va a suceder es que Cristo viene pronto, y cuando suene la trompeta, eso va a suceder. Quizás va a ser hoy en la noche, quizás va a ser mañana en la mañana, quizás va a ser antes de Navidad. Yo no lo sé, nadie lo sabe, pero sí es algo inminente, es algo seguro que va a pasar. ¿Qué más sabemos? Por fe creemos que los muertos salvos resucitarán primero. Por eso aquí dice otra vez, Primera de Tesalonicenses 4:16, en la última parte dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene la trompeta, nosotros no vamos a ir a las nubes primero. Primero va a ser la hermana Tere. Primero va a ser la esposa del misionero Mario Zavala. Primero va a ser su hijo, su hija. Primero van a ser aquellos que ya han creído en Cristo, pero que ya murieron. La hermana Delfina, que no tiene mucho tiempo que ella fue con el Señor. Primero sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice muertos en una religión bautista, porque no es la iglesia bautista que salva. No dice aquellos muertos que se portaron bien antes de morir, o aquellos que guardaron ciertas tradiciones, o se bautizaron. No, sino lo que dice ahí es los muertos en Cristo. ¿Qué más sabemos, o en qué más tenemos nuestra confianza? Que también luego nosotros iremos al cielo. No lo hemos visto, no es algo que sucederá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y esperamos esto con seguridad. Versículo siguiente, versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos. No dice aléntate de sé más lento, dice aléntate, sé más animoso. Anímate, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, Cristo viene, y cuando andes desanimado, recuerda que Cristo viene. Y cuando ya vayan a pedirte la renta, recuerda que Cristo viene. Cuando hay problemas en el hogar, recuerda que Cristo viene. Cuando todo va bien en el hogar, recuerda que Cristo viene. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pablo no dijo, bueno, luego nosotros los que vivimos, pero pues no estamos tan seguros, sino aquí dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No hay duda, seremos arrebatados. Tenemos esa confianza, seremos arrebatados.
Una pregunta, ¿tú tienes esa confianza? ¿Estás seguro que vas a ser arrebatado? ¿Crees completamente o dices, ay, espero, es mi sueño, es mi deseo, pero no estoy tan seguro? No, el cristiano tiene una confianza plena, una certeza de que si suena la trompeta, yo no voy al infierno porque Cristo vive en mí, no por mi religión o mis buenas obras, sino porque Cristo vive en mí, yo voy al cielo. De tal manera que es algo que sucederá. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué más cree el cristiano que sucederá? El cristiano también sabe por la palabra de Dios que habrá dos juicios. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 11. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 11 dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco. Y dice ahí: y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron ¿qué? Juzgados. Este es uno de los dos juicios. El primer juicio, o este juicio, es el juicio del gran trono blanco. Si cuando Cristo venga, o cuando de repente, iba a decir hermano, pero no es hermano, de repente, amigo, amiga, si usted abre los ojos y ahí en la entrada de ese lugar donde se va a hacer el juicio, dice: juicio del gran trono blanco, le tengo malas noticias. Ese juicio del gran trono blanco es solamente y exclusivamente para las personas que van al infierno. Y cuando lo vea y diga juicio del gran trono blanco, ya no hay nada que pueda hacer. Ya no hay ¿cómo le llaman acá? Cuando al gobernador lo van a meter a la cárcel, pero mete una ¿qué? Un amparo, mete un amparo y dice: no, es que yo no quiero ir a la cárcel, soy buena onda, no me robé los 500 millones de pesos, me robé 499, y pide un amparo allá en el juicio del gran trono blanco. Los muertos van a ser juzgados según sus obras. Se van a abrir todos los libros donde están todas las obras, y Dios va a decir: ok, mira, todo esto hiciste, mereces el infierno. Pero va a haber un libro que es el libro de la vida. Dice: se abrieron libros y aparte un libro, y ese libro es el libro de la vida. Y esa persona va a decir: no, pero yo merezco ir al cielo. Y van a decir: ok, vamos a ver en el libro de la vida. Aquí lo tenemos por si hay algún error, pero en el cielo no hay errores. Ok, ¿cómo te llamas? Ok, María José. Ok, mira, María José no está. ¿Cómo te apellidas? Ok, ¿qué fecha? Ok, ¿cuál es tu CURP? Ok, ¿tu IFE? Ok, no estás. Y entonces dice la Biblia, vean lo que dice ahí. Dice: serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ese es uno de los juicios, y ese juicio va a ser muy triste. Pero hay otro juicio, el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, wow, el cristiano, ahora sí, hermano, puedo decir hermano, hermana, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, porque hemos aceptado a Cristo, no por nuestra religión, no por ser buena persona, no por haberme bautizado, no por haber guardado ritos, sino porque Cristo me salvó. Entonces, al despertar y vemos ahí que dice el tribunal de Cristo, entonces vamos a regocijarnos. ¿Por qué? Porque ahí no se va a juzgar si vas a entrar al cielo o no, sino de la misma manera van a ser juzgadas nuestras obras.
Qué interesante. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y dice además la palabra de Dios que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y cuando sean pasadas por fuego, vea los que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 13, la obra de cada, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y al final dice, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué por fuego? Porque esas obras van a ser pasadas por fuego. Dios no me va a llevar al infierno y luego me va a sacar. Las obras van a ser pasadas y va a haber pérdidas si lo que yo hice, lo hice sin fe, sin amor. Lo hice por conveniencia, lo hice porque me estaba viendo el pastor y no lo hice para Dios. Pero lo que hago para el Señor va a ser igual pasado por fuego y voy a obtener recompensa por ello. No es para decidir si voy al cielo o no, es para decidir mis recompensas. De tal manera que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces esperamos ir al cielo. Esperamos que hay dos juicios, el juicio del gran trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo. Número 2, ¿qué más es la fe? La fe es estar, dice ahí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice ahí en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. En la versión en inglés dice la evidencia, y esta palabra simplemente es el que nosotros tengamos una certeza plena, de la misma manera, una convicción. Número 2, entonces fe es estar completamente convencidos de algo que no se ve. Es estar completamente convencido no solamente de algo que sucederá, pero también de algo que no se ve. De algo que no se ve. No vemos el aire, pero ahí está. Y podemos respirar y podemos tener vida. No vemos a Dios, pero fe es creer en Dios. Juan capítulo 1 versículo 18 dice la palabra de Dios que ciertamente a Dios nadie lo ha visto. Dice aquí en Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero nadie jamás ha visto a Dios, pero creemos en Dios. Hay gente que tiene su fe en cosas que no se ven, en cosas que no han visto. Por ejemplo, yo creo que se toma más fe creer que vinimos del chango o de una gran explosión, que ninguno de nosotros estuvo ahí, ¿o sí? Nadie estuvo ahí, pero yo creo que se toma más fe creer que de algo vino una gran explosión y aquí estamos, que creer que hay un Dios que nos hizo. Dice la Biblia, los cielos muestran las obras de Dios. Creemos que Dios es, que Él existe, algo que no hemos visto. Pero eso es tener fe. Va a haber alguien que va a decir, pero ¿por qué crees en Dios?
Quizás sus hijos van a llegar a entrar a la universidad y en la universidad les van a enseñar naturalismo, les van a enseñar socialismo, les van a enseñar humanismo, les van a enseñar secularismo, les van a enseñar muchas cosas que se oponen a Dios, y van a llegar a casa con una inteligencia que sobrepasa sobremanera y van a decir: mamá, papá, ya no creas en Dios. Dios no existe. Pero ¿sabes qué? Eso es fe. El creer que Dios sí existe. Dios existe. Fe es creer en Dios. Fe no solamente es creer en Dios, pero fe es creer en Jesús, a quien nunca hemos visto. Juan capítulo 14, versículo 1, ahí estamos cerquita. Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los judíos a quienes Él vino, ellos no creen en Jesús. Y es triste, y debemos de orar por el pueblo judío para que ellos se acerquen a Jesús y crean en Jesús. Nosotros que no estuvimos ahí, que ni siquiera formamos parte del pueblo judío, gracias a Dios que creemos en Jesús. Y es por creer en Jesús, creer en su muerte expiatoria, creer en su sangre que nos puede redimir, según Colosenses 1, 14 y 15, creer que Él nos da vida eterna solamente porque Él es el regalo de Dios, como dice Efesios 2, 8 y 9. Y dice Juan 3, 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Si yo creo en Jesús, que dice: tengo vida eterna, tengáis vida eterna. De tal manera que no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Y esa es una fe salvadora. Es la fe más importante. Podrás tener fe que al revolver ciertos ingredientes va a salir un pastel. Y es una fe bonita, pero no es tan importante como la fe salvadora. La fe salvadora es creer que Cristo murió en la cruz por mí, por mis pecados, y yo digo: Señor Jesús, yo creo que tú lo hiciste por mí, yo creo que tú diste tu vida por mí, derramaste tu sangre por mí, yo creo en ti. Y esa es una fe la más importante. Puedes poner tu fe en que arreglaste el carro y va a caminar, en que hiciste esa comida y va a salir bien, en que esa vacuna te va a ayudar, en que si pones fe en esa dieta vas a bajar de peso. Pero esas fees no son tan importantes. La fe más importante es la fe salvadora en Cristo. Creemos por fe que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿En qué más? Fe es creer en el cielo, que el cielo existe. Juan 14, 2, ahí está el siguiente versículo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Filipenses 3:20, el Señor Jesucristo dice: voy pues a preparar lugar. De tal manera que la fe es la convicción de lo que no se ve. Cuando salimos a predicar y a evangelizar, hay gente que dice: ¿a poco usted ha ido y ha regresado? Yo no conozco a nadie que haya ido y haya regresado, nos dice la gente. ¿Para qué vamos a poner nuestra fe en el cielo si nadie ha visto al cielo? Sí, pero es por la fe. Y además hay unas cuantas personas que nos están platicando. El Señor Jesucristo mismo dice: voy pues a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no dice: bueno, pues creo que ya se acabaron las moradas. Nada más había 144,000 casas y hasta ahí se acabaron y les traigo muy malas noticias. No, Él nos está afirmando que hay un cielo. Ahí en Filipenses 3:20 dice:
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo, ¿por qué dijo Pablo eso? Pablo dijo, pues conozco a un hombre. En el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero este hombre fue al tercer cielo. Y Pablo está hablando de sí. Dios le permitió a Pablo ver el cielo. ¿Hay alguien más? Juan el Bautista. Juan el Bautista pudo ver a las multitudes, miles y miles de personas cantando y adorando al Señor Jesucristo. Y él dice, eso va a suceder. Apocalipsis, si no tiene mucha fe, lea el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla acerca del cielo, pero también nos habla acerca del infierno. De tal manera que fe es creer en algo que nunca yo lo he visto. Y yo no he visto a Dios, yo no he visto al Señor Jesús, yo no he visto a su Espíritu Santo, pero Él vive, somos templo del Espíritu Santo. No hemos visto el cielo. Fe es creer completamente, estar convencidos de algo que no se ve. Número 3, fe es vivir una vida completamente para Dios. No podemos tener fe y vivir una vida contraria, una vida diferente. Dice acá Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, porque por ella, o sea, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, si yo tengo fe, es mi fe la que me va a ayudar a vivir una vida completamente para Dios. Vivir para Dios. En el Medio Oriente, alguien que pone su fe en Cristo, no es como aquí en México o aquí en el occidente, en donde pongo mi fe en Cristo y de repente el vecino dice, voy saliendo de la casa y me detiene y dice, ¿eres tú cristiano? Y yo le digo, no. Y dice, pues vamos a tomarnos unas. Y le digo, sale pues. Y acabo de negar la fe. Acabo de negar la fe. ¿Eres tú cristiano? Mejor di sí. Entonces no puedes tomar. Pues me tomo una. Ahora no estoy diciendo que te tomes una, pero por lo menos no estás negando la fe. Allá en el Medio Oriente, alguien que pone su fe en Cristo, y viene alguien y le dice, un musulmán le dice, ¿eres tú cristiano? Sí, lo soy, y he confesado a Cristo, y ahora yo creo que Cristo vino a morir en la cruz y yo creo en Él y he puesto mi fe en Jesús. Y dice el musulmán, entonces te vamos a matar. Sale por su fe. Es la fe la que me ayuda a vivir una vida completamente para Dios. No cuando me conviene, no cuando yo diga, hoy sí soy cristiano, mañana no soy cristiano. Dice la Biblia, por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. En otras palabras, vivieron para Dios, se entregaron a Dios. Y es lo que nosotros debemos mismo que hacer. Lucas capítulo 1 dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1 en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué? Porque tenían fe en Dios. No era una fe endeble, no era una fe de conveniencia, no era una fe en donde hoy sí soy cristiano y mañana no soy cristiano. No era una fe dominguera, hoy es domingo, vamos a vestirnos como cristianos, hoy es lunes, ya no soy cristiano hasta el día sábado. No, la fe en Cristo, la fe en Dios es por la cual los antiguos alcanzaron buen
testimonio, buen testimonio. Hermanos, si tú tienes fe en Dios, debes de tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, yo tengo fe en Dios, y porque tú tienes fe en Dios, debes de tener un buen testimonio. Hechos capítulo 22, ahí adelantito, Hechos capítulo 22 en el versículo 12. Hechos 22, 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen ¿qué? Testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es importante tener un buen testimonio. Y aquí en Hebreos nos cuenta la Biblia de aquellos que tuvieron un buen testimonio, aquellos que fueron irreprensibles, aquellos que vivieron para Dios, para Cristo. Mi esposa y yo estábamos platicando el día de hoy con alguien, y esta persona estaba diciendo algo que yo respeto mucho de ustedes. Dice, de mi iglesia no, dice, porque yo conocí en un bar a un cuate y después me enteré que era un fraile. Pero algo que respeto mucho de ustedes es que son congruentes, que dicen vivir para Dios y sus hechos lo demuestran. Y gracias a Dios por ese buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios, vamos a vivir para Dios. Oh, sí, tengo fe en ti, Señor, y creo en ti, pero me voy a ir a drogar. Creo en ti, pero voy a hacer de mi vida un desastre. Creo en ti, pero voy a ser mujeriego. Oh, pero creo en ti y voy a irme con mis super amigos. Creo en ti y voy a decir mentiras. Eso no es creer en Dios. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos tenían fe en Dios y tenían un buen testimonio. Número 3, fe es vivir una vida completamente para Dios, una vida consagrada a Él. ¿Por qué? Porque creo que Él está ahí, creo que le hay, creo que Él existe. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, es muy difícil agradarle a Él. Pero si yo tengo fe en Dios y creo que le hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces voy a guardar un buen testimonio. Y número 4, fe es creer completamente en la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es quien nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, y es la fe el creer completamente en su palabra. No es simplemente en algunos lugares, sino completamente en toda su palabra. Hebreos vamos a ir a 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Luego 2 Timoteo, pero 1 Timoteo 1:15 dice acá, me gusta cómo empieza: palabra fiel y digna. En otras palabras, palabra verdadera. La palabra de Dios es fiel, es digna, es verdadera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si la Biblia me dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo debo de poner mi fe en lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice, Cristo vino a salvar a los pecadores.
Y yo debo de poner mi vida, mi fe en la palabra de Dios. Si alguien más viene y me dice, no, mira, no le hagas caso a tu religión. No es mi religión, es mi Biblia, y yo creo en mi Biblia porque es palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que que fue constituido el universo y todas las cosas que antes de que no había, ahora fue hecho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice eso. De tal manera que si alguien me dice, no, mira, la manera de ser salvo es totalmente diferente. Si te tomas este líquido, vas a ser salvo. Tú diles, no, yo tengo confianza en la palabra de Dios. Si alguien viene y dice, pórtate bien, dile, no, yo tengo confianza en la palabra de Dios. Si alguien dice, tienes que hacerte testigo de Jehová, dile, no, no es a través de una religión, es creyendo. Yo tengo confianza en la palabra de Dios. Alguien te dice, tienes que adorar a Eusebio, ¿cómo se llama? Algunos lo siguen, yo creo, el de la luz del mundo. Lázaro, Eusebio, Joaquín, no, ya se murió, el otro, Nazón. Tienes que adorar a Nazón y cantarle las mañanitas en su cumpleaños. No, dile, es a través de la palabra de Dios que yo puedo ser salvo, a través de Cristo, no a través de una religión o a través de bautizarme, hacer buenas obras, guardar ciertas cosas, comprarle zapatos bonitos al pastor. Tampoco lo va a salvar eso. Es a través de la palabra de Dios, y tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Según de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta es palabra fiel. Ponga su fe en la palabra de Dios. No ponga su fe en otra cosa. No, dice la Biblia, no pongas tu fe en el hombre. Pon tu fe en Dios y pon tu fe en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos, los voy a esperar. Segunda de Pedro 1:19, y de ahí nos vamos a ir a Romanos y terminamos. Segunda de Pedro 1:19 dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, o sea, en poner tu fe, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No hay otro libro como la palabra de Dios. Este libro es la palabra profética más segura. Nostradamus se queda cortito. Macaria, creo que así se llama, se queda cortita. Los que han profetizado, que no voy a decir que en 1914 iba a venir el Señor Jesucristo, se quedan cortitos. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Y qué hay que hacer para que yo tenga más fe? Romanos capítulo 10 me dice cómo yo puedo tener más fe. ¿Viendo más telenovelas? No. ¿Tomando más pulque? Tampoco. ¿Comiendo más esas cosas duras? ¿Semitas? No. ¿Con pápalo? Menos. Dice acá Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Estoy leyendo un libro en donde, musulmanes y cristianos y una pareja se convirtió al Señor y oraron por 30 días pidiendo la dirección de Dios. Y ellos sabían que necesitaban ir a Mosul. Y ellos fueron a Mosul como ellos sintieron que Dios les estaba diciendo. Y el esposo, él decía, toda esta gente, ellos necesitan creer en Cristo, en Jesús. Los musulmanes creen de hecho que Jesús es uno de los grandes profetas, Isa, ellos lo llaman. Y entonces
Este marido fue a la mezquita, llevó 3 cajas de Biblia en la mezquita y empezó a repartir las Biblias. Regresó y le dijo a su esposa, y le dijo: ¿sabes qué? Algunos no me veían tan bien, pero lo voy a volver a hacer. Y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer. Pero en la segunda o la tercera vez que terminó él de repartir todas esas cosas, él sabía que era su último día de vida y se despidió de su esposa antes de ir a repartir las Biblias. Y le dijo: ¿sabes? Yo tengo fe en mi gran Jesús, en mi Salvador, que me puede salvar, y no importa lo que nos pase, Cristo nos va a salvar y tenemos vida eterna con Él. Pero esta gente necesita conocer a mi Jesús. Dio esas Biblias, y cuando ya iba 2, 3 calles de ahí, lo detuvieron e inmediatamente lo mataron por su fe en Jesús. Pero ¿cómo él tenía esa fe? ¿Sabes lo que hacía? Leían la Biblia, leían la Biblia, leían la Biblia, leían la Biblia. Y al leer la Biblia, Dios les daba más fe. Pastor, es que no tengo mucha fe. Pues te la pasas viendo películas y escuchando música y oyendo drama, tanto drama que hay allá afuera, problemas, en vez de que te pongas a leer la Biblia. Lee la Biblia y Dios te va a dar más fe. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos nosotros poner nuestra fe en Jesús. Podemos poner nuestra fe en Dios y dar buen testimonio. Y lo que no hemos visto aún, el cielo, sabemos que un día vamos a estar ahí. Y podemos poner nuestra fe en Jesús, a quien no lo hemos visto, pero lo hemos conocido porque vive en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener más fe en ti. Gracias, Señor, te damos porque tú eres quien puede aumentar nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, a pesar de nuestra incredulidad. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. ¿Por qué no le dice a Dios: Señor, aumenta mi fe, ayúdame a tener fe, una convicción plena, de estar completamente seguro, de no dudar? Y hermano, hermana, si estás dudando, deja de dudar. Convéncete, cree que Cristo es, cree que hay un cielo. Si hay un cielo, ya le has pedido a Cristo salvación, comparte de Cristo con alguien más. Si realmente tienes fe en Dios, comparte de Cristo, porque si no ponen su fe en Cristo, van a terminar en el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio del gran trono blanco es solamente para los que no van a entrar al cielo. Habrá alguien que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí y yo le pido a Dios que Él me dé más fe, una fe vencedora, una fe gigantesca, una mayor fe. Necesito tener más fe en Dios. Todos necesitamos, pero habrá alguien que dijera eso. Levantaría su mano, alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salvo, yo no soy salvo. Y si usted quiere tomar un momento y arrodillarse, venir aquí al frente, orar a Dios, tomar una decisión, hágalo. Pero habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde voy a ir, porque todavía no he puesto mi fe en Cristo. Yo no sé a dónde voy a ir si yo llegara a morir, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien así que dijera: pastor, yo no sé a dónde va a ir mi alma, yo no sé qué va a pasar de mí si yo llego a morir, pero en esta noche me gustaría saber, me gustaría poner mi fe en Cristo. Aquí está mi mano.
¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien así. La fe cristiana es una fe verdadera en Dios. La fe cristiana es una fe para vivir con un buen testimonio. Dígale al Señor: Señor, perdóname porque no he vivido para ti como yo debo de vivir. Pudieran los vecinos decir: él tiene buen testimonio. Dice la Biblia: alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Porque pusieron su fe en Dios. Y poner nuestra fe en Dios significa vivir completamente para Él. Vivir completamente para Él. ¿Está viviendo completamente para Él o está viviendo completamente para usted? Si está viviendo completamente para usted, eso se llama carnalidad. Si está viviendo completamente para Él, eso es fe.